863 consultas que han venido a través del canal de estado de alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú, que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. a personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos. El gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias vuelve a anunciar un estado de alarma. Esto ha creado y está creando mucha tensión entre la población, que no entienden si de verdad es necesaria esta figura o no para atajar los problemas derivados del COVID-19. Y además, el por qué anuncia Sánchez que la extensión de ese estado de alarma debe ser para 6 meses vista. La gente no entiende por qué no se renueva cada 15 días. Algunos hablan incluso de un estado de excepción encubierto. En todo caso, hoy tenemos con nosotros a un invitado de honor. Ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. Él es magistrado, es senador del Partido Popular por Valencia, Fernando de Rosa, al que doy la bienvenida para hablar de todos estos temas y agradezco mucho que estés con nosotros. Muchísimas gracias y el honor es mío siempre estar con vosotros. Bueno, Fernando, Pedro Sánchez anunciaba el estado de alarma, en principio con una duración de 6 meses, para poder aplicar los toques de queda que de última hora ha anunciado que no va a aplicar, que va a dejar en manos de las comunidades a partir del 9 de noviembre. Pero en todo caso, la gente se pregunta hasta qué punto es legal anunciar un estado de alarma a 6 meses vista. Bueno, estamos yo creo que ante un caos absolutamente, no solamente sanitario, económico, sino que ahora se añade un caos jurídico. Todo porque el gobierno, cuando acabó el estado de alarma de primavera, no quiso hacer los deberes y determinar jurídicamente una norma para poder determinar el control sanitario, estableciendo a través de la propia ley sanitaria y la ley de seguridad ciudadana una serie de medidas para poder limitar, restringir derechos sin necesidad de acudir a una situación excepcional como es el estado de alarma. El gobierno ha hablado de toque de queda, hemos empezado como lo dejaba en manos de las comunidades autónomas y realmente en España jurídicamente no se puede hablar de ninguna restricción de derechos y libertades sino es a través del mecanismo del estado de alarma. Pero claro, cumpliendo la Constitución establece que tiene que ser a los 15 días, que tenga que ser con debate y aprobado por el Congreso. Yo creo que es ilegal la realización de una medida de restricción de derechos y libertades a 6 meses vista sin control parlamentario. Y eso es lo que realmente ha creado este gobierno. Y permíteme que les diga, en fin, una reflexión.
Si nos preguntamos quién es el comité sanitario que asesora al gobierno, yo creo que hay que preguntarnos quién es el comité jurídico que asesora a este gobierno. Es que creo que es tan inexistente como el comité sanitario. Pero, y entonces, Fernando, ¿qué pasa ahora? O sea, el gobierno se plantea un estado de alarma a 6 meses vista, pero ¿esto es recurrible? O sea, ¿tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional? ¿Qué pasa? Bueno, hemos visto que este domingo el gobierno aprobó el estado de alarma por decreto, estableciendo el toque de queda. Ahora, hoy mismo, 48 horas después, modifica ese Real Decreto diciendo que ya elimina del estado de alarma el toque de queda, dejando que las comunidades autónomas establezcan cada una el sistema de limitación y restricción de derechos, lo cual presenta muchas dudas de legalidad. Y de hecho, el propio presidente del gobierno dice que el jueves que viene no va a defender él en el Congreso estas medidas, sino que delega en el ministro de Sanidad, lo cual implica esa vergüenza que tiene el propio presidente del gobierno para no quemarse en este marasmo jurídico. Es que la pregunta que tú me has hecho, Fran, nos lo hacemos no solamente los juristas, sino los ciudadanos. ¿Qué va a ocurrir? Es que no sabemos lo que va a ocurrir. ¿Cómo se van a limitar derechos? ¿Se van a limitar derechos 6 meses vista? Cuando, por ejemplo, legalmente el estado de excepción determina que para restringir y limitar derechos fundamentales no basta el estado de alarma, sino que hay que acudir al estado de excepción y cada mes tiene que ser renovado. Por lo tanto, hay una colisión de intereses reales jurídicamente. Por tanto, me estás pidiendo claridad, pero es que es tal el caos jurídico que ha provocado este gobierno por dejación, por no ponerse manos a la obra a trabajar y establecer una norma jurídica que permita confinamientos parciales de horario o por motivo de sanidad. Entonces, ya te digo, este jueves se debatirá un estado de alarma sin toque de queda. Lo que no sé si entonces las comunidades autónomas tendrán capacidad para resolver o no. Queda en manos de los tribunales superiores de justicia resolver sobre limitación de derechos. Todo eso es el caos jurídico al que nos ha llevado este gobierno. Fernando, hablabas del estado de excepción. Bueno, hay un debate en ese sentido de si realmente este estado de alarma es un estado de excepción encubierto. ¿Podría explicar un poco para los espectadores de estado de alarma qué diferencia hay entre el estado de alarma, el estado de excepción y por qué se dice que esto puede ser un estado de excepción encubierto? Bueno, la Constitución establece al determinar las situaciones de excepcionalidad constitucional, que es, por ejemplo, el estado de alarma y el estado de excepción, que son medidas totalmente diferentes. El estado de alarma es el primer, digamos, escalón de restricción de derechos. Únicamente el estado de alarma permite una limitación. La limitación, pues como vimos en la propia primavera. Pero es que cuando estemos hablando ya de restricción y de anulación de derechos fundamentales de forma continuada, no puede recurrirse al estado de alarma, sino que hay que acudir al estado de excepción, porque los derechos fundamentales pueden ser limitados, pero limitados en el tiempo, me refiero, acotados en un tiempo corto y por una circunstancia concreta. Es decir, lo vimos como, por ejemplo, cuando la huelga de controladores, que estableció un estado de alarma, o cuando hemos visto en la primavera, que establecía que cada 15 días tenía que volverse a... porque era una limitación. Cuando hablamos ya de una restricción de derechos fundamentales, como es la movilidad, el derecho de manifestación, el derecho de información, etcétera, no limitación por tiempo corto, sino a largo plazo, como es lo que quiere el gobierno, no se puede limitar. Es que no se puede congelar la Constitución por 6 meses, sin debate y sin que vayamos controlando al gobierno. El gobierno lo que quiere es un control de los ciudadanos utilizando un mecanismo de excepcionalidad que creo sinceramente que no es el correcto y el adecuado, porque para el estado de excepción ya determina que es por un mes y es
prorrogable, siempre estableciendo y explicando y motivando de forma muy clara por qué se restringen los derechos fundamentales. Y muchos juristas dicen que lo que está es el gobierno manoseando esos derechos constitucionales, creando ese caos, no solamente jurídico, sino que yo creo que estamos adentrándonos a un caos constitucional. Yo te quería preguntar, Fernando, porque este gobierno es amante de los estados de alarma, ¿no? ¿Por qué ese interés tan especial en que siempre la figura sea el estado de alarma? ¿Es el único interés el limitar la movilidad frente a la pandemia o hay algunos intereses ocultos, ¿no?, entre eso? Bueno, nosotros vimos que en el estado de alarma de primavera, dentro de distintos decretos leyes que ya en los últimos el Partido Popular se opuso rotundamente, iba colando el gobierno otras medidas paralelas. Por ejemplo, el que Pablo Iglesias esté en el CNI se coló de forma indirecta a través de un decreto de ley de regulación del estado de alarma. Por ejemplo, la limitación de la transparencia y anulando el portal de transparencia para que no se publicaran los contratos sanitarios, también se coló de forma indirecta a través del decreto ley. Y eso es lo que denunciamos el Partido Popular, que estaba siendo utilizados los decretos leyes para establecer figuras que nada tenían que ver con el decreto ley. Por lo tanto, es lo que hay que denunciar, que el estado de alarma y la utilización del decreto ley únicamente es con carácter limitado a una situación concreta que debe ser explicada y cuando se limitan derechos fundamentales, pero por tiempo limitado. No tiene por qué caber otras cuestiones como utilizó el gobierno y el Partido Popular tuviera que oponerse rotundamente en los últimos estados de alarma, con la crítica que realizó el gobierno de que no estábamos arrimando el hombro, de que lo que no estábamos es colaborando, que no queríamos la salud pública. Nosotros queremos defender la sanidad, defender la salud pública, pero lo que no estamos dispuestos es que el tic autoritario de este gobierno pueda seguir utilizándose a través del estado de alarma. Y Fernando, si se recurre, ¿no?, el estado de alarma en vía judicial, ¿hay alguna posibilidad de que en algún momento se tumbe esta medida, o sea, que la justicia tumbe el estado de alarma, o no es posible? No, el estado de alarma es una figura que únicamente, al ser un mecanismo constitucional, solamente puede ser recurrido ante el Tribunal Constitucional. Y es el Tribunal Constitucional quien tiene que determinar si ha habido o no abuso de la figura del estado de alarma y del decreto ley. La justicia lo que puede es, por la vía la justicia ordinaria, a través de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que puede determinar si, por ejemplo, una comunidad autónoma puede realizar un toque de queda, o puede haber un confinamiento, o puede haber una limitación de derechos, que es lo que ha estado realizando el propio TSJ. Por ejemplo, el TSJ de Madrid, que tumbó el decreto, la orden del ministerio, estableciendo el confinamiento de la Comunidad de Madrid, diciendo que no podía el gobierno establecer esa limitación, salvo que recurriera al mecanismo constitucional del estado de alarma. Por eso ahora se ha utilizado el estado de alarma, pero yo creo que habrá que estar muy atento a cómo y qué va a realizar el gobierno con este estado de alarma. ¿Cómo se utiliza? Está claro, Fernando. En tu opinión, el toque de queda, el estado de alarma, ¿es necesario o se puede abordar la pandemia de otra manera? Bueno, yo creo que hay que determinar, primero, creo que los expertos sanitarios deben ser los que hablen. Yo cuando oigo al presidente del gobierno otra vez con esas homilías de domingo que parece que nos martiriza el presidente del gobierno, quien debería salir es realmente expertos sanitarios y no el señor Simón, que ya hemos visto que únicamente actúa desde un punto de vista político, defendiendo las tesis del gobierno. Pero deben de explicarnos el por qué está ocurriendo, por qué es bueno limitar la movilidad, por qué es bueno establecer horarios nocturnos de restricción de movimientos, por qué no se regula de otra manera la situación. Y eso lo tienen que explicar los expertos sanitarios,
y no darnos un discurso vacío y hueco como ha hecho el presidente del gobierno. Desde luego, lo que yo considero es que teníamos haber ya realizado desde primavera una legislación específica para materia sanitaria. Es decir, por materia sanitaria, ¿cómo podemos restringir o limitar derechos? Estableciendo las causas, el motivo, las limitaciones, etcétera, y bajo el control de los tribunales superiores de justicia, que es lo que debe realizarse, porque lo que no podemos es que se nos limiten derechos, primero sin explicarnos por qué, y segundo, que se limiten derechos sin un control inmediato por parte de las autoridades administrativas, que eso es lo que ha pedido el Partido Popular. Reforma de la ley sanitaria, reforma de la ley de seguridad ciudadana para establecer no solamente la limitación y la sanción posible a la hora de que alguien pueda saltarse esa restricción. Fernando, hace una semana el Partido Socialista y Podemos, el gobierno de Pedro Sánchez e Iglesias, quisieron reformar la ley para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. La Unión Europea le ha dado un toque a España, le ha dado un toque al gobierno y parece que en principio hay disposición para llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Pero no es esta la pregunta. La pregunta es, ¿la Unión Europea va a dar un toque o ha dado ya un toque a España por el anuncio del estado de alarma? O sea, ¿está la Unión Europea preocupándose por lo que ocurre en España? Bueno, la Unión Europea ya ha dado un toque a España en materia de vulneración del derecho a la división de poderes y a esa reforma anunciada por los socialistas y Podemos del Poder Judicial. También se han visto alarmas de que se está hablando de España como Estado fallido, es decir, un Estado en el que por dejadez del gobierno no se están tomando medidas que puedan jurídicamente hablando establecer esa restricción y limitación de derechos, porque ahora la cuestión es que cada comunidad autónoma va a resolver y va a limitar, va a confinar o no confinar, establecer un horario diferente. Eso para la Unión Europea es complejo jurídicamente de ver, ¿no? Es decir, ¿qué está ocurriendo en Castilla y León, que es diferente a Rioja o Navarra con respecto a Andalucía, la Comunidad Valenciana con respecto a Cataluña? Esa disparidad en normativa que no existe en ningún país, ni siquiera en países federales como puede ser Alemania, es lo que determina clarísimamente que ya se lancen avisos de que España entra en considerarse como un Estado fallido jurídicamente hablando, porque el gobierno está ladeando la Constitución constantemente. Por eso repito, no sabemos quién es el que asesora sanitariamente este gobierno, pero tampoco, y es más grave, quién está asesorando jurídicamente, que nos digan los nombres, quién es el de la abogacía del Estado o de quien sea que dice que se puede realizar todas esas normativas, que se puede atacar al Poder Judicial eliminando las mayorías para poder elegir a sus miembros. ¿Cómo se puede establecer un estado de alarma que casi habla de restricción de derechos y parece un estado de excepción? ¿Cómo se establece un toque de queda y confinamiento diferente en cada lugar? Todo eso nos lo tienen que explicar y lo tiene que explicar el presidente del gobierno. Y lo único que va a hacer este jueves es no acudir al Congreso a dar la cara y debatirlo, porque para él lo único que quiere es salir en televisión con un mensaje y sin debate con la oposición. Fernando, si en el futuro se consiguiera demostrar que ese estado de alarma, esta limitación de derechos, que tiene una repercusión clara en la economía, o sea, en el cierre de los negocios, en las ventas, ¿no? En la hostelería, en todo en general, si se consiguiera demostrar que no fue necesario o que había otra vía que se pudo prever, se podrían plantear demandas colectivas, porque en este momento nos encontramos con un crecimiento del paro enorme, con empresas que están yendo a la quiebra, donde la administración quizás tiene una responsabilidad. Bueno, existe una figura en el derecho
que es la acción administrativa por el normal funcionamiento de la administración. Es decir, si se acredita que yo he obtenido un perjuicio porque la administración, en este caso, la administración del Estado, el gobierno o una comunidad autónoma, ha actuado con algún tipo de anomalía en su funcionamiento, realizando alguna negligente actuación, es indemnizable el ciudadano, el empresario, el autónomo o cualquiera, que el trabajador que haya podido considerar que ese anormal funcionamiento le ha causado un perjuicio, y eso es indemnizable y por lo tanto es susceptible de indemnización. Ya se ha pronunciado la Sala Tercera del Tribunal Supremo diciendo que en lo que era la adopción de medidas de prevención para sanitarios, etcétera, hubo una negligente actuación por parte del gobierno y por lo tanto se ha abierto la vía para poder indemnizar a todos aquellos que se han visto perjudicados en su salud por no habérsele dotado de las medidas de prevención necesarias. Fernando, bueno, cambiando un poco el tema, bueno, hay una figura que está jugando un papel fundamental no solo en el día a día político, y es la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Bueno, por ejemplo, ha dicho que no ve recomendable perseguir a Ábalos por el caso Delphi, no cree que se deba juzgar. ¿Qué papel creéis que está jugando? O sea, ¿está frenando el normal desarrollo de la justicia el que la exministra Dolores Delgado, la fiscal general del Estado? Bueno, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, está haciendo el papel que se le encomendó. Ella se le dijo, tú tienes que ser la abogada del gobierno, y eso es lo que está cumpliendo. Ella es la abogada del gobierno. Está paralizando la investigación del caso Delphi, que me parece un escándalo internacional, y está paralizando la investigación de Pablo Iglesias en los 3 delitos que hemos visto, ¿no? Ha manifestado que no se tendría que admitir. Está paralizando toda la investigación en materia sanitaria. Ya hemos visto como todas las querellas contra el gobierno, la Fiscalía ha informado que no se tiene que investigar. Estamos viendo como en la Audiencia Nacional está paralizando cualquier tipo de investigación. Ahora hemos visto con la caja B de Podemos, que estableció que no se tenía que investigar, provocando un sobreseimiento, porque en España, si no hay acusación pública o privada, no se puede, los jueces no pueden iniciar la investigación. Por tanto, la fiscal general del Estado cumple el papel que ya denunciamos, que era defender absolutamente al gobierno de cualquier querella o cualquier reclamación que se le pueda efectuar. Y por tanto, eso supongo que pasará también factura en Europa, porque el informe del Consejo de Europa ya está analizando el nombramiento de la fiscal general del Estado como vulneración de la independencia del Poder Judicial. Fernando, para que también el público lo entienda, has dicho que bueno, el papel del fiscal es preceptivo en muchísimas ocasiones para que se pueda proceder a una investigación, ¿no? a un juicio. ¿Qué pasa entonces con el caso Ábalos? O sea, ¿se sigue adelante? ¿No se sigue adelante a partir de que dice Dolores Delgado que no se siga? O sea, ¿qué ocurre ahora? Bueno, cuando un procedimiento entra en un juzgado ordinario, o en este caso en el Tribunal Supremo, porque, permíteme el inciso, todos estos que iban contra el aforamiento, ¿no? Podemos, socialistas, que decían que el aforamiento era algo que quería el Partido Popular para protegerse, pues ahora están acogiéndose todos al aforamiento en el Tribunal Supremo. Ábalos es ministro, por lo tanto, está aforado y la investigación la tiene que llevar el Tribunal Supremo. Por lo tanto, normalmente un órgano judicial, cuando entra una querella, una denuncia, da traslado al fiscal, que es lo que establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el que defiende el principio de legalidad y el que tiene que determinar si considera que se investiga o no. Entonces se da traslado. Y el fiscal dice, pues hay indicios para investigar o no hay indicios para investigar. En este caso, el órgano judicial tiene 2 opciones: seguir la recomendación del fiscal y sobreseer y decir, bueno, pues si no hay indicios, pues habrá que esperar a que hayan indicios o archivarlo, o si hay alguna
parte personada, algún perjudicado o alguna otra parte, es decir, bueno, el fiscal opina que no, de ese traslado a la otra parte para ver si mantiene o no la investigación. En este caso, habrá que ver si hay alguna parte personal que sostenga la investigación. No obstante, es un obstáculo tremendo siempre la Fiscalía en los últimos tiempos contra cualquier investigación que afecte al gobierno o a sus aliados. Bueno, Fernando, y para terminar, que no quiero robarte más tiempo, ¿cuál es un poco la agenda de estos días del Partido Popular? O sea, ante este anuncio del estado de alarma, ante el caso de Delphi, un poco, ¿qué va a hacer el Partido Popular estos días? Bueno, con respecto al estado de alarma, vamos a ver el jueves cómo queda el decreto ley, porque habían anunciado que lo van a modificar y, por lo tanto, vamos a ver cómo es el decreto ley del estado de alarma, pero ya lo hizo Pablo Casado, ya lo ha manifestado el presidente del Partido Popular, que nosotros nos avendremos a establecer un estado de alarma, pero no continuado en el tiempo, sino que cada 15 días tenga que examinarse el gobierno y explicar los motivos por los cuales se tiene que prorrogar. Nosotros somos conscientes de la situación sanitaria complicada que está España. Vamos a, por tanto, a poner medidas para colaborar para que los ciudadanos tengan esa seguridad de que con la que hay que pero siempre garantizando que no haya ningún exceso autoritario. El presidente Casado dijo 8 semanas, que sería aceptable, pero claro, siempre con sus prórrogas legales hasta las puertas de Navidad, pero bajo ningún concepto hacerlo de forma ilimitada y dar un cheque en blanco al gobierno. Y con respecto al caso del sí, vamos a seguir denunciando, porque no podemos ser colaboradores de una dictadura, una narcodictadura como es Venezuela. Y yo me congratulo que Leopoldo López ya esté en España, que haya podido salir de las garras sanguinarias de la dictadura venezolana. Pero tenemos que estar denunciando que se trata de una dictadura encima realizada y denominada como narcodictadura por todo lo conglomerado que existe por delincuencial y de tráfico de estupefacientes que presuntamente se acusa a la propia Delcy, ¿no? Y que vamos a estar muy atentos y denunciando todos los días lo que está ocurriendo en esta dictadura de Venezuela. Nada, Fernando, nosotros estaremos muy atentos también a la actualidad, seguimos contando contigo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre, y sobre todo para ver todo ese desbroce jurídico que yo creo que el caos que nos está llevando el gobierno, yo creo que es por ineptitud, además de por otros motivos que también puede ser, por ese tic autoritario que tiene el Podemos, que no hay que olvidar, que son los que hicieron la propia Constitución bolivariana de Venezuela. Bueno, pues sin duda, estaremos al tanto. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Estamos en el epicentro de la protesta, estamos en la calle Núñez de Balboa, una de las más populares de Madrid, sobre todo durante la pandemia, durante el confinamiento impuesto por el gobierno, este estado de excepción encubierto en el que calles como Núñez de Balboa se hicieron famosas por proclamar y reclamar esas libertades que habían sido arrebatadas a los ciudadanos de Madrid. Estamos escuchando muchas caceroladas desde los balcones ahora mismo. Estamos llegando justo a ese punto. Ya estamos aquí. Estamos en Núñez de Balboa. Están escuchando a la gente protestar, esos ruidos, esas cacerolas.